Hola, soy Cristian Oliveros. Bienvenidos a la quinta clase de computación gráfica. Esta vez vamos a ver viewing, que es lo que abarca poner la cámara y cómo funcionan las proyecciones para tener una cámara sintética, que es la que se usa en computación gráfica, y un poquito de OpenGL, que como, o sea, hemos estado viendo bastante ya esto en el seminario, así que esto es más como un recordatorio y algunas informaciones extra. Entonces, vamos a ver cómo se coloca la cámara, cómo funciona la visión y la proyección, y un poquito OpenGL con Glut, que es una librería de- que te ayuda a conectar OpenGL y todo eso, y lo hace detrás de ti sin que tú lo tengas que ver mucho. Entonces, primero, vamos a poner una cámara de OpenGL. Esto es importante porque en OpenGL la cámara mira hacia el "-z". Esto no es en todos los sistemas, hay algunos que es distinto y no es obligatorio que las cámaras vean así, pero las de OpenGL funcionan de esta forma. Entonces, ¿cómo ponemos eso? Bueno, necesitamos una función que es lookat, que es ver. Tenemos una posición donde están nuestros ojos, que la llamamos E. Tenemos una posición a la que queremos ver, que la llamamos C, o centro, o center of interest, como lo queramos ver. Y tenemos un vector hacia arriba para saber qué es arriba y qué es abajo cuando estemos grabando. Entonces lo que queremos es una matriz que transforme geometría del espacio, del workspace, donde están todos los objetos, al sistema de coordenadas de la cámara, que se llama camera space. Básicamente vamos a tener esto, es una función que funciona así, que le vamos a pasar un vector E, un vector C y un vector U para generarla. Entonces, ¿qué necesitamos para generar esto? Bueno, tenemos nuestros tres vectores que van a estar de esta forma. Tenemos nuestra posición E, donde está centrada la cámara. Necesitamos saber cuál es arriba y cuál es abajo de la cámara. Este arriba no tiene que ser exacto el arriba de la cámara, es mejor, pero en teoría si tienes un mundo donde tienes arriba y abajo, podrías usar eso. Y un punto C donde está lo que queremos ver. Y bueno, este XYZ representa el workspace donde están todos los objetos, incluido la cámara. Entonces, en OpenGL es un sistema de right hand, de mano derecha, donde vemos hacia "-z". Otra vez, esto es simplemente una convención, no hay nada que obligue a que las cámaras tengan que ver así, pero en OpenGL funciona así. Y creo que también por lo menos lo de mirar hacia "-z", creo que también en DirectX, pero no estoy 100% seguro. La parte de right hand, ese sí, no sé si DirectX cambia el handness del sistema de coordenadas. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Bueno, necesitamos un sistema, una base ortonormal para hacer los cambios. Entonces, ¿qué queremos? Vamos a construir A, que es básicamente, estoy en C y me quiero mover hacia E, o sea, va a apuntar así, como esta W, que en verdad va a ser esta W, como vemos aquí. Vamos a decir que B es nuestro vector de arriba, que no es exactamente el de la cámara, pero es algo que va hacia arriba. Entonces construimos U y como este que es la binormal, y construimos V, que es el vector que sí va a ser hacia arriba de la cámara. Entonces con estos tres ya tenemos un sistema ortonormal por los productos cruz, y entonces estamos ya chévere y podemos tener nuestra dirección, o sea, nuestra matriz de rotación. Entonces ahora queremos una matriz que transforme de este espacio, o sea, que tome puntos de este espacio y lo transforme en este espacio. Recordemos que ahorita, como está ahorita, si tomáramos un punto en este espacio, lo llevaría a este, si las multiplicamos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, vamos a aplicar primero a centrarlo en el 0, 0. Vamos a aplicar a la inversa el punto donde estamos, el punto de la cámara. Y ahorita necesitamos convertir la rotación. Entonces, cómicamente la matriz de rotación, su transpuesta es igual a su inversa. Entonces, ¿qué tenemos aquí cool? Literalmente volteamos todo el lado y básicamente tenemos la, la matriz inversa que lleva puntos desde X, Y, Z a este espacio VW. Y ¡pum! Tenemos todo para construir nuestra matriz y nos da así bonito para esto. Acabamos de básicamente construir nuestras dos matrices que fusionan, o sea, esto va aquí.
tenemos en transformaciones, en coordenadas homogéneas, tenemos la transformación que nos lleva del mundo a la cámara. Entonces ahorita vamos a ver cómo funciona OpenGL, el flow de trabajo. Tenemos que poner una cámara, tenemos que encontrar la transformación de la vista de la cámara que mira en menos z, tenemos que poner la geometría usando un sistema de coordenadas. Podemos hacerlo modelos y lo transformamos en el vertex shader como vimos antes, o podemos transformarlo todo a Word de una y lo hacemos. Tenemos que poner qué proyección vamos a usar, porque recordemos que el mundo está en 3D, pero nuestras pantallas son 2D. Y bueno, finalmente tenemos que aplicar esto en el vertex shader para que lo podamos rasterizar y podamos saber qué píxeles golpean qué triángulos y cuáles renderizar. Entonces ahorita necesitamos nuestra proyección. Nuestra proyección básicamente transforma de 3D a una imagen 2D. Hay dos grandes transformaciones que se usan, que es la ortográfica y la de perspectiva. Tenemos que recordar que estas transformaciones de proyección, lo único que preservan es que las líneas van a líneas. No preserva ángulos, no preserva escala, no preserva absolutamente más nada. Entonces, esto es importante porque las líneas paralelas no tienen por qué ser paralelas cuando las transformamos, las distancias no van a ser iguales, y los ángulos, y esto es importante para la matemática que vamos a estar haciendo en los shaders, y vamos a hacer cosas con eso. Entonces, ¿qué es la ortográfica? La ortográfica es básicamente quita z y ya. Es bastante sencillo como lo vemos. En esta, las líneas paralelas sí se mantienen paralelas, y básicamente la transformación es esto, tipo z0 y ya. ¿Qué tiene de malo? Que normalmente mientras más lejos estás de la cámara, más chiquito debería ser. Es como esperado que mientras más lejos de donde estás, más pequeño va a ser, y mientras más cerca, más grande. La ortográfica, como no hace nada de eso, como Z no lo usa para nada, le da igual, y todo se ve como extraño, se ve como los dibujos egipcios donde todo está como a la misma distancia, y la perspectiva, como se llama, se ve extraña y no se ve realista. Entonces, ahora tenemos la perspectiva. En la perspectiva tenemos un plano de enfoque, un punto de enfoque, y tenemos el plano donde vamos a estar dibujando. Y como vemos, los objetos sí van a depender de su tamaño y van a estar un poquito doblados para caber aquí. Entonces, eso nos lleva a que se parezca más a la vida real, mientras más lejos, más chiquito, mientras más cerca, más grande, pero podemos quedar como las líneas paralelas que da este. Entonces, por ejemplo, en la primera clase, cómo podrías ver que funciona la perspectiva. ¿Tienes alguna duda ahí, Pedro, que vi que te desbloqueaste? Es que está pasando lo de la distorsión increíble. Como lo de la distorsión es increíble. Se está distorsionando Ah, mucho. ¿y tú, Kevin, se laguea Entonces, el video? Tuve que parar yo de grabar a ver si funcionaba, pero ahora se le pasé la maldición y a como Pedro. que, sí, me la pasó. Ok, sí va. Bueno, igual los dos Porque, vemos cómo queda y vamos grabando, o está que sí muy mal. o sea, la parte pasada podrías repetirla O sea, porque... la cosa es que, bueno, cuando eso pasa, no solamente tengo que desmutearme, sino que tengo que hacer ruido, o, ¿sabes? Tiene que sentir Zoom que mi micrófono está funcionando para que tú te escuches bien. Y entonces estoy dándole golpecitos a mi micrófono cada X tiempo para que la broma se quite. Sí va, sí va. Pero bueno, Coño, mano, ¿desde dónde repito? ¿Desde ortográfica? ¿O desde aquí? Creo que desde ahí. desde Ok, ahí. Ok, no anoté los tiempos, pero bueno, qué carrizo, ok. dale. Bueno, hay que recordar cuando lleguemos a esto que hay que hacer eso, ok. 3, 2, Sí. 1. Ok, bueno, entonces tenemos la comparación entre la cámara ortográfica y la cámara perspectiva. En la ortográfica, como vemos, las líneas paralelas se mantienen paralelas, que eso es nice, pero se ve todo extraño porque todo se ve como los egipcios. La distancia no afecta el tamaño de las cosas, que no es como funciona en la vida real la cámara. Entonces, la perspectiva sí cambia el tamaño. El mapa es distinto, tienes un punto de enfoque y tienes un plano donde estás dibujando,
pero ya las líneas los ángulos no se mantienen, los paralelos no tienen que ser paralelos. Lo único es que la línea va a llegar a línea y eso es todo. Entonces, por lo menos aquí, esto es un ejemplo, en 500 la gente aún no entendía muy bien cómo funcionaba la perspectiva, entonces usaba métodos así para poder dibujar objetos 3D que se mantuvieran cómo se veían en el mundo real cuando los dibujaban en papel. Entonces esto nos da una cámara que se llama Pinhole. Trata de imitar cómo funciona el ojo humano. Tenemos un punto de enfoque, tenemos un plano donde vamos a estar dibujando, y es más o menos cómo funciona aquí. Desde aquí se va bueno, creo que es más o menos así como funciona, porque el ojo, creo que la luz llega invertida, y ahí es cuando la redibujamos, pero es más o menos el punto de enfoque está al frente en vez de atrás. Una cosa así un poquito extraña, pero es más o menos el mismo concepto. Entonces, por triángulos iguales, porque este triángulo es igual en ángulo a este, pero no son del mismo tamaño, tenemos estas fórmulas que nos dejan saber dónde está esa proyección en este plano del punto de enfoque atrás. Entonces, esto nos lleva al modelo, la cámara sintética. ¿Por qué sintética? Porque, bueno, no es una cámara en el mundo real, no tiene por qué funcionar a juro así, sino lo hacemos nosotros funcionar así. Una cosa chévere es que nuestra cámara sintética no tiene por qué estar invertida, porque vivimos en nuestro mundo, no tiene por qué estar al revés, y podemos corregir eso que en el mundo real sí pasa con el ojo humano. No sé si con las cámaras reales, pero con el ojo humano sí pasa. Entonces, bueno, tenemos esto que es un modelo más realista, las cosas lejas son más chiquitas luego de la proyección. Lo vemos aquí por esto, porque estamos dividiendo entre z. Mientras z sea más grande, esto va a ser más chiquito. Y bueno, básicamente esto sale de triángulos iguales, porque este es el equivalente en triángulos. Entonces, la convención de OpenGL, tenemos nuestra cámara que usa la regla de la mano derecha. Tiene z, estás mirando a menos z. Y bueno, la imagen básicamente es colocar una distancia d en menos z, es decir, menos d. Y todo lo visible tiene valores negativos en z. Entonces, queremos explotar las coordenadas homogéneas que estamos usando. Las normalizamos porque en el mundo, o sea, porque sería chévere que todo estuviera entre menos 1 y 1, para poder hacer unas cosas que después voy a explicar, pero también podemos verlo como los puntos flotantes son más precisos mientras más cercano al 0 estés. Entonces eso es algo que podemos explotar. También tenemos cosas interesantes como recordemos que los vectores podríamos verlo como un punto en el infinito, porque es una dirección pura, no tiene posición en el espacio, pero estas son cosas. Entonces podemos explotar todo esto para hacer que sí, usar coordenadas homogéneas para expresar proyecciones, que además nos facilita la vida porque ya estamos expresando frames, o sea, los frames de posición los estamos expresando en coordenadas homogéneas. Entonces, ¿cómo lo podemos iniciar? Bueno, aquí estamos normalizando, lo queremos. Este es el factor de normalización. Y básicamente queremos que esto sea igual a esto después de hacer la división de normalización. Y bueno, normalmente se pone que la distancia de foco es que sí, 1. Pero esto es estándar, no tiene por qué ser así a juro. Ok, entonces ahorita veamos. ¿Cómo la podemos describir la cámara? Bueno, normalmente vamos a querer dos planos, el plano cercano y el plano lejano, y vamos a tener el FOVI, que es qué tan amplio va a ser el ángulo de la cámara. Esto normalmente no debería pasar de, para ver, 90 grados. O sea, 90 grados es extraño porque tendríamos una vista de 180 grados en total. Nuestra vista no es tan grande y el mundo se ve como extraño, se ve como el fisheye, creo. Y es como raro. Pero es cómo funciona la cámara. Entonces, dado un plano cercano, un plano lejano, nosotros podemos sacar con geometría el top, la altura, y también podemos sacar el ancho de nuestra perspectiva. Entonces, con esto, o sea, esta es como una forma como se vería normalmente. Vamos a tener nuestro ángulo, vamos a tener el aspect ratio, que es de la pantalla. Esto es algo que tenemos que tomar en cuenta.
sea, necesitamos la altura y ancho de lo que es, la relación entre alto y ancho, lo que esperamos el plano de los planos. Y bueno, tenemos que si el plano cercano y el plano lejano. Entonces, con esto podemos construir, o sea, aquí estamos sacando top. Y este creo que es, para ver, top, y ese es rear, si mal no recuerdo, para ver, near, far, top. Pero bueno, entonces construimos nuestra matriz. Esta f-n es la parte de normalizar las distancias. Y bueno, básicamente aquí tenemos que sí, todo sí, normalizado. Entre R y entre T es para normalizar las alturas. Y básicamente con esto tú puedes construir tu proyección de perspectiva, la proyección de perspectiva. Entonces aquí tenemos unos ejemplos. La esquina superior derecha, que está aquí, esta esquina, cuando la transformas todo te da en 1 menos S, que es menos 1 porque estamos hacia menos Z. Cuando ponemos que si un punto en el plano lejano, vemos que nos da que si todo en 0. Y esto es que si en 1, que eso es lo que esperamos, porque eso nos da algo interesante. Básicamente, cuando estamos dividiendo por W, estamos mapeando algo que se llama el view frustrum, que es como este trapezoide que está aquí entre estos planos, que es lo que se ve, mapea un cubo que es de menos 1 hasta 1. Entonces, ¿por qué es esto importante? Porque podemos hacer algo interesante de que todo lo que está fuera de este cubo sabemos que no existe, no se puede ver y lo eliminamos y es una prueba bastante sencilla. Revisa que está entre menos 1 y 1 todas las coordenadas y ya. Esto nos ayuda a quitar muchos objetos que tendríamos que pasar el rasterizer, en teoría, para ver después como que, mira, ni siquiera está en la cámara. Entonces gasté un poco de tiempo en revisar que no chocaba contra él cuando ni siquiera podía verlo. Entonces esto es que si uno de los trucos que se usa para optimizar esto de la visión, de renderizar todo. Entonces tenemos nuevos espacios de coordenadas. Esta es nuestra matriz de proyección. Estos ya están en el espacio de la cámara, ya esto menos Z es hacia el frente. Y una vez que lo transformamos, entramos a este espacio de clip, que es el cubo que decimos, y cuando lo normalizamos tenemos NDC. Entonces, cuando tenemos esta normalización por W, y vivimos en este cubo bonito, y el rasterizer, bueno, el OpenGL, porque esto lo hace Direct también, pero esto lo hace que si antes el rasterizer elimina geometría que no esté en ese cubo, para evaluar más rápido. Entonces, recordemos nuestra clasificación. Tenemos la de Rigid Body, que preserva todo, preserva ángulos y distancias. Las de Uniform Scaling, que solo preserva ángulos. Después tienes las otras, que es Non-Uniform Shear, que es básicamente doblar las cosas. O sea, doblas las cosas así. Y reflexión, ya lo único que preservamos es las líneas paralelas, ya no podemos decir que preservamos ángulos. Y perspectiva, donde lo único que decimos es como que, bueno, las líneas salen como líneas y más nada. No podemos decir más nada sobre la transformación. Entonces ahorita vamos con un poquito de OpenGL. Ya que salió el mensajito. ¿Qué es OpenGL? Bueno, es un API o Application Programming Interface que te deja programar contra el hardware de forma de alto nivel, para que no tengas que preocuparte en protocolos para enviar la información. Recordemos que el GPU está fuera del CPU, así que tienes que tener en teoría un protocolo para enviar los datos, para copiar memoria, para enviar el RAM, para todo, para sincronizar. Y bueno, OpenGL básicamente abstrae todo eso, igual que DirectX, y te deja pensar que tu GPU está pegada de tal forma de que tú no tienes que esperar que las cosas lleguen ni nada de eso. Pero es importante saber que eso existe y eso toma tiempo, enviar información de CPU a GPU. Y bueno, hay protocolos de sincronización para esta cosa. Entonces, bueno, abstrae el pipeline, abstrae cómo de verdad funciona el GPU para enviar las cosas, crea esta abstracción que te deja para cualquier tipo de GPU, porque los GPU pueden hacer esto de muchas formas, que además eso existen muchos manufacturers que pueden hacerlo de como quieran, y lo que te da OpenGL es una forma genérica de hablar con todos sin tener que preocuparte de cada uno.
en los 90 la gente literalmente tenía que programar para cada tipo de GPU. O sea, cada marca, cada modelo, cada broma. Y imaginen lo horrible que era antes de que existiera que sí OpenGL y DirectX. Entonces, ¿cómo funciona? Es una máquina de estado. Cuando tú llamas a sus funciones, cambias el estado o le dices dibuja. Eso es básicamente cómo funciona. Hay muchos sabores de OpenGL. Está OpenGL como tal, que funciona en desktop y laptops, que funcionan las GPU grandes, por así decirlo. Tenemos OpenGL ES, que es una versión que existió por un tiempo, que creo que ya está medio descontinuada, que está pensada más para teléfonos, tablets y es más para eficiencia del uso del hardware de renderizado. Es más, se preocupa más en que no se caliente, que la batería dure, que no gaste toda la energía, que renderizar a la máxima velocidad posible. Y bueno, tenemos que sí, WebGL, que es básicamente OpenGL Mobile, pero para browser, que ahorita creo que está compilado en WebAssembly y también está esta versión de JavaScript, que aún me imagino que no ha actualizado la lámina el profesor Michael. Recordemos cómo funciona el pipeline. Que renderizar es una tarea muy costosa. Recordemos que son millones de cosas haciéndose por frame y los frames lo necesitamos que si cada 15 milisegundos, que es muchísimo, y además de eso tenemos otras cosas haciéndose en vivo. Entonces no solo tenemos tiempo para renderizar, sino también hay que inteligencia artificial y todo lo demás tiene que vivir. Entonces el pipeline nos deja como esta abstracción bonita para hacerlo más sencillo y pensarlo sencillo. Tenemos nuestro Vertex Shader que nosotros controlamos para mover geometría. El rasterizer, que no tenemos el control, que nos dice qué píxel es visible, qué cosa es visible en cada píxel. Y después el pixel shader, que da toda esta información del rasterizer, nos deja pintar, decidir de qué color es cada píxel y nosotros controlamos. Entonces en OpenGL, antes de esto está que sí, el código en C, o sea, el OpenGL como tal en C++ y C, nuestros usos. Después viene nuestro Vertex Shader escrito en GLSL y después nuestro Pixel Shader en GLSL, como habíamos estado viendo en el seminario. Entonces, OpenGL nos permite crear shaders, que es para dibujar, y para los vértices, nos deja crear buffers y cargar data en ellos, que es básicamente la información geométrica, que si vértices normales, las matrices, las texturas, nos deja conectar estos buffers a los shaders, como recordemos los uniformes, los layouts de entrada y salida del Vertex Shader, y nos deja dibujar a una pantalla. Esto es específico de cada plataforma, tipo Windows, Linux y Mac lo hacen de forma distinta, aunque Mac ya no importa porque quitaron soporte OpenGL. Y normalmente se usa librerías que te abstraen de esta parte que es específico de cada sistema de ventana, de cada sistema operativo, que a veces normalmente se usa GLFW. Glut era el anterior, también se sigue usando bastante, o SDL, que se encargan básicamente de eso, de conectarte al sistema de ventanas y al sistema de mensaje del sistema operativo. Entonces, con esto evitas depender que sí, del código específico de cada sistema operativo. Te permite, o sea, él renderiza una ventana, pero igual necesita hablar con el sistema local para mostrarla. Eso en open source estas dos. Y bueno, las funciones de estas cosas que usan estas dos librerías cambian dependiendo de cada OS, o sea, las funciones, la forma de llamarlas y todo lo demás. Y bueno, estas librerías, Glad y Glue, se encargan de ocultarte esas partes y que tú no tengas que ni verla ni saber de ellas. Entonces aquí tenemos un ejemplo que es más o menos lo que hemos visto, de cómo de crear un triángulo, de cargar la información y poner los shaders. Tenemos un triángulo, sencillito, no es nada mágico. Lo cargamos en un BAO, que es Vertex Array Object, que tiene toda la información. Le hacemos un bin para tener uno en específico. Ya este crea un nombre, y a este nombre ahorita le damos un espacio de memoria. Lo conectamos, lo llenamos o sea, lo llamamos, lo llenamos de algo, que en este caso son nuestros puntos. Y le decimos como que, mira,
ahorita vamos a la parte de dibujar, hay que poner que sí, entrar al vertex shader, hay que poner donde está organizada cada cosa. Entonces ponemos los attribute location, decimos cómo está organizado esto, porque él lee esto literal como un trozo gigante de RAM, él no sabe qué es el buffer data. Aquí le estamos diciendo que estos son vectores de tamaño 4. Y eso es lo que le estamos diciendo. Recordemos que este es el que cada uno va a correr, pero esto hay que decirle cómo está organizado. Y bueno, después ponemos que si las uniformes, que lo conectamos a nuestro shader y hacemos lo que habíamos visto antes de eso. Y bueno, aquí necesitamos renderizar los arrays, desde donde vamos a leer en los índices de nuestro buffer hasta el final, la cantidad de índices, y qué se supone que es, porque hay distintas primitivas. Tú puedes renderizar puntos, puedes líneas, puedes triángulos, o puedes hacer como strips de triángulos que comparten, a juro, un lado por lo menos. Yo nunca he visto el uso de esto, y bueno, estos dos se usan normalmente, pero es para que sí, debuguear. Entonces, construimos nuestras transformaciones en C++, las pasamos normalmente con un uniforme. Tenemos que decirle cómo es, por lo menos esta es una matriz de 4x4, que es básicamente lo que le estamos pasando a nuestro transformado. Y bueno, el Vertex Shader se encarga de aplicar las matrices y hacer la parte de... bueno, esto es importante. Él sale en espacio de clip, él hace la división por W. No lo hagan varias veces, porque si no pueden quedar como cosas extrañas dependiendo de lo que estén mandando. Y bueno, entonces, para manejar el user input, normalmente GLFL y Glut te dejan como callbacks convenientes para que tú tampoco tengas que pensar en los inputs, que eso esté mágicamente ahí. Y bueno, que si los shaders, como habíamos visto antes, los compilas, los juntas y los compilas. Y tienes que ser ejemplos así de cómo funcionan, los compilas, los unes al mismo shader, los juntas, creas un programa que básicamente es como que estos dos shaders van pegados, lo linkeas y bueno, lo usas. Entonces así es como se construye un shader. Dices qué tipo es, esto es una función mágica que los carga, los conectas a un nombre, que serían estos son sus nombres, los compilas, creas un programa que junta a los dos, los fusionas básicamente con un nombre, y bueno, después linkeas y lo usas. Y bueno, que sí, aquí hay otro ejemplo de cómo usar Glut. Entonces, cómo pones las cosas. Ok, bueno, ahorita vamos a ver que sí, un ejemplo de OpenGL con Glut. Entonces necesitamos iniciar el Glue, que es como el que controla esto de las llamadas al host. Iniciamos Glut, le decimos cómo es nuestra pantalla, o sea, que queremos un def buffer que es, por ejemplo, double y que es estos son los colores, dónde va a estar, el tamaño de la pantalla, el nombre de la pantalla. Aquí conectamos la parte del manejo de a dónde renderizas, qué vas a hacer cuando estés idle y no estés recibiendo mensajes, la función que se va a encargar del cambiar el tamaño, el que se van a procesar los inputs del teclado y de todo lo demás, el del mouse y el de atrapar el movimiento del mouse, porque estos son más que todo botones. Iniciamos nuestro todo y bueno, ponemos un loop y bueno, después tenemos que limpiar. Entonces, para iniciar, por lo menos es que si metemos nuestra geometría, creamos nuestros arreglos que habíamos visto antes, mandamos todas las cositas estas que vemos en el ejemplo de antes, el buffer, lo llenamos, le ponemos y todo, y bueno, tenemos nuestra cosita acá. Necesitamos una función de resize. ¿Por qué? Porque los sistemas operativos te envían un mensaje que te dicen, ok, chamo, este es tu nuevo tamaño, este es tu nuevo tamaño, ok, eres chiquito, eres más grande. En teoría nunca debería ser la esquina superior derecha más chiquita que la esquina superior izquierda y tener un rectángulo deformado al revés, pero digamos, siempre, como no conozco todos los sistemas operativos, no puedo decir lo que siempre es así. Y bueno, él te pasa alto y ancho y así. Tenemos que evitar que si dividir por 0, que podrías tener en teoría un tamaño de una pantalla
así de un punto. En teoría es posible. Un truco que antes hacía la gente al principio era que si la pantalla, la consola, la mandaban a un punto imposible en la pantalla infinitamente alto, algo así como 1.000.000 de píxeles para arriba, y obviamente no lo puede renderizar, pero lo hacían para ocultar que si la consola de los juegos. Entonces sí había una consola real, solo que estaba que si no te salía en el tray, y estaba en verdad era que si infinitos 1.000.000.000 de píxeles arriba en el espacio. Entonces calculamos el aspect ratio de nuestra pantalla para mantenernos bien. Y bueno, estos sí son números que nosotros elegimos porque queremos, no hay una razón mágica. Entonces normalmente 45 grados normalmente es el ángulo bueno para que tengas una visión de 90 grados. O sea, porque recordemos que es la mitad del ángulo mediano del centro. Pero tú podrías tenerlo más ancho, menos ancho, o podrías dejar que el usuario lo configure como vos queráis. Y bueno, creamos nuestra matriz de perspectiva, que es para las proyecciones, y bueno, ponemos que si el port, que este es el tamaño, en teoría en una pantalla tú puedes tener varios viewports y puedes hacer cosas cómicas con eso, pero por ahora creamos que una ventana es igual a un viewport, y lo ponemos así. Entonces, bueno, para renderizar, limpiamos los buffers. El GL Clear es porque OpenJet no limpia solo. O sea, tú podrías renderizar a la misma pantalla una y otra, a los mismos buffers una y otra vez, sin estar pendiente de eso. Este no es tan problemático dependiendo de lo que quieras hacer, porque en teoría los podrías sobreescribir todos, pero este sí es un rollo, porque si tienes, recordemos que el triángulo más cercano es el que renderiza. Entonces, si esto no lo tienes limpio, puedes causar bromas mágicas, pero en verdad limpien los dos y ya es más sencillo. Entonces, calculamos nuestra cámara, tenemos nuestra matriz de mundo, aquí está haciendo las multiplicaciones aquí, no juro hay que hacerlo. Él ya la está pasando Model View Projection, la está pasando de una, pero nosotros podríamos tener esto como hemos visto en ejemplos del seminario, que sí, dividido. Y bueno, mandamos a renderizar porque sabemos que tenemos 3 triángulos nada más, y hacemos el swap de buffer porque en verdad esto normalmente se hace con 2 buffers. El buffer que estás renderizando y el buffer que estás escribiendo. Y lo que haces al final es swapeas, y así así te evitas el rollo de qué pasa si estoy escribiendo mientras estoy renderizando. Que por lo menos algunas consolas antes, o sea, especialmente el hardware de los 90 para atrás, eran el mismo. Entonces eso te creaba un problema muy gracioso, porque si renderizar se ponía lento, que eso puede pasar, o sea, tu pantalla toma un tiempo finito, distinto de cero, de poder pintar todo el color del buffer a tu pantalla, y especialmente en el hardware viejo eso podía ser lento. Si tú escribías más rápido de lo que él renderizaba en la pantalla real, podías mezclar 2 vistas distintas a la vez de eso, y las cosas quedaban extrañas. Entonces para eso se inventaron el swap de buffer, para que no tengas el rollo de renderizar antes de que haya coloreado. Y bueno, aquí hay un ejemplo de cómo manejar que si el input, por así decirlo, que podrías ver que cada letra, cada botón es está mapeado a una letra, por así decirlo, y lo manejarías así, qué es lo que estás haciendo. Y bueno, esta es la clase completa. ¿Alguna pregunta ahí, Kevin y Pedro? Para ahorita ir al seminario. No, creo que no. Ok, nice. Entonces vamos a seminario. Ahorita vamos a divertirnos porque vamos con un shader de agua. Entonces, es recomendado que lean esto. Estos son unos libros, nunca he leído uno completo porque creo que los venden nada más en Amazon, pero son los XGEM, son bonitos, así por chiquitos. Es más pequeño que un paper, pero es bastante detallado en qué es lo que estás haciendo. Entonces es algo fino para leer que si técnicas que ya han sido probadas y que hay gente que las maneja y que tiene como uso en la industria, ¿verdad? Una cosa importante es que este paper no usa TBN, o sea, tangente binormal normal, sino usa binormal tangente normal. Entonces el agua podría quedar de formas
extrañas por hacer inversión de partes de la base. Y bueno, hay que considerarlo si lo están leyendo y lo están aplicando. Entonces básicamente hoy vamos a construir, o bueno, lo que se quiere es construir un shader de agua. Entonces que hayan color del agua por arriba, el agua profunda, porque las profundidades tienen una distinta cantidad es un color más oscuro porque llega una distinta cantidad de luz. Que maneje reflexión y refracción usando Fresnel. Y bueno, manejen las normales distintas para agregarle detalle de agua a esto, porque básicamente vamos a usar un quad que es una plancha. Entonces primero las olas. Entonces vamos a hacer olas como sumas de senos. Entonces, si elevamos un seno que es con el sharpness a una potencia, lo que estamos haciendo es como que aplastando la curva. Recordemos que un número menor que 1 al cuadrado, o una potencia es cada vez más pequeño si esa potencia es un número entero positivo. Entonces va bajando así dependiendo del K. Y lo podríamos ver más, o sea, funciona más o menos parecido como el modelo de Phong que habíamos visto antes. Entonces, por lo menos una sola ola. Tenemos la amplitud, tenemos la dirección a la que está viajando la ola como tal. Tenemos la frecuencia en la que la ola ondula, la fase donde iniciamos, el sharpness, que va a ser lo que tan pico sea, y bueno, el tiempo, que es como necesitamos ver en el tiempo, y bueno, la posición en el plano que estamos dibujando, porque normalmente vamos a usar quads para hacer esta cosa. Y bueno, entonces aquí básicamente tenemos que sí la fórmula de cómo se va a renderizar moviéndose en el tiempo. Entonces movemos la fase en el tiempo y con la frecuencia movemos esto y tenemos y bueno, la amplitud final, que es lo que nos va a decir qué tan alto o baja es la ola. Básicamente así tenemos una ola. ¿Qué es bueno de esto? Que tenemos, de esta fórmula, es que tenemos derivadas bonitas, porque recordemos que vamos a tener que sacar un normal mapping para que esto se vea realista. Entonces, ¿qué pasa si tengo una suma? Es literalmente, ¿qué pasa si quiero varias olas pasando a la vez? Bueno, lo sumamos y ya, no hay mucho rollo. Y las derivadas es idéntico, recordemos que la derivada de la suma es la suma de las derivadas. Entonces, porque estas son funciones que funcionan así, no siempre pasa, pero aquí sí lo es. Y entonces que sí, fino que podemos hacer esto. Entonces, hay que implementar una función en GLSL, tenemos que declararlo más o menos como, funciona como 6C++, como habíamos visto antes. Recordemos que están los tipos in, out e in out, que eso es básicamente in, solo se usa como input, pero si no tiene un default que depende de GLSL, podría ser 0. No siempre tiene que ser 0, pero normalmente podría ser 0. Out es que queremos que el valor se use desde afuera, no tiene entrada, o sea, si tratas de ponerle algo, no le para, él solo escribe hacia afuera. In-out, que tiene los dos, que algo entra y cuando lo escribe sale. Y bueno, estos son que sí, algunas cosas que pueden hacer. Esto es parte de GLSL. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer? Podemos tener nuestra fórmula de ola, podríamos tener una o más olas. Desplazamos nuestra posición de vértice por la ola. Esta ola básicamente va a desplazar para arriba y para abajo, como si fuera una ola normal. En teoría, si nuestro plano fuera de otra forma, podría ser distinto, pero pongamos que nuestro plano arriba es Y. Y bueno, estos son que sí, lo que hemos visto antes. Tenemos nuestra nueva posición, la transformamos a World, transformamos la normal, que recordemos que esto no es exactamente esta transformación, es la transpuesta de la inversa. Y bueno, la posición final. Creo que esto es un error, porque esto creo que debería ser displace vertex en vez de vertex aquí. Y bueno, entonces tenemos que si nuestra cosa bonita, ahora tenemos que agregarle el color, porque ahorita básicamente es una plancha que ondula. No se ve nada de agua, a menos que sea que sí un flat shading extraño, pero necesitamos que se vea bonito.
Entonces podemos elegir dos colores, que es el agua profunda y el agua superficial. Podemos calcular nuestras normales, porque lo tenemos desde antes. Y esto es que si la... Entonces básicamente si está viendo o no la cámara. Y bueno, podemos mezclarlos así. Esto es una forma de verlo, de estos cálculos. Ahora tenemos un agua extraña, porque es hiper brillante, no maneja bien cómo funciona el agua, porque la luz no refleja exactamente en el agua. Ahorita se ve como si fuera un metal extraño, que es como la foto. Podemos manejar reflexiones con lo que sabemos del Cube Mapping, con lo que habíamos visto antes. Se lo añadimos y ahorita sigue viéndose extraño, pero por lo menos tienes como, tú esperarías que el agua refleje lo que hay alrededor. Y bueno, ahorita necesitamos que sí, animar normales para que agregar como un detalle al agua. Podemos agregar que se va moviendo en el tiempo. Y bueno, en el Vertex Shader calculamos quiénes va dónde, y en el Fragment Shader hacemos el TBN que conocemos. Entonces podemos decir que tiene una escala y hacemos un mod para que al time, para que el tiempo se repita entre 0 y 100, por ejemplo. Y bueno, podemos hacer que sí la velocidad, y bueno, vamos así con la texture coordinates. Podemos tener varias, pueden estar distintas velocidades y las vamos sumando. Y bueno, podemos hacer así, crear varias normales y las mezclamos. Entonces cargamos nuestras varias normales ahí, las mezclamos. Tenemos nuestro TBN, porque esto vino de que sabemos cómo están todos los vértices de nuestra plancha. Hacemos el TBN. Esto es importante aquí porque en el paper esto está al revés, entonces esto podría estar al revés. También tienen que tener cuidado con su plancha. Y bueno, cargan ahí y tenemos ahorita un agua más bonita. O sea, se ve más realista porque hemos añadido que el agua es turbulenta. O sea, si ponemos muchas normales sumadas de distintos puntos, lo que estamos simulando aquí es como que el agua tiene turbulencia, que es lo que pasa en la superficie del agua, que es como este efecto que tenemos aquí, que no todos son iguales a la hora de la reflexión de la luz. Entonces ahora que necesitamos el Fresnel, que es cómo reacciona la luz al agua. Parte es reflejada, parte la atraviesa, pero cuando hay una refracción en el agua no atraviesa directamente, sino la desvía. Entonces por lo menos vamos a ver los términos de Fresnel. Esto es una fórmula matemática, no tengo así. Esto es un Fresnel que es rápido. No tengo así, no sé la descripción de verdad, porque esto es que es una matemática de cómo funciona la luz y todo lo demás. Pero esto lo pueden ver como unos cálculos que hay que hacer para sacar la reflexión. Tienen que ver con cómo es la refracción de la luz del aire al agua. Y bueno, puedes hacer que la reflexión dependa de esto. Entonces la parte de luz que se refleja depende de este cálculo porque no es exacto. O sea, no es un espejo, es lo que quiero decir. Esta es la parte que añade como ese ruido que no es de espejo a las reflexiones, que hace que se vea un poquito mejor. Y ahora necesitamos la refracción, que es la refracción. Parte de la luz va a atravesar el agua y se va a reflejar, pero abajo. Entonces, estos son que sí, valores. Esto hay gente que ha estudiado materiales y todo lo demás. Esto no es o sea, este es nuestro término de reflexión, y lo que no refleja lo refracta. Y podemos que sí buscarlo en el CubeMap para hacer la parte de la profundidad. Pero estos son números, o sea, que han salido de estudios o de gente que se ha puesto a jugar con números para sacarlos. No sé si tienen una base física como tal. Creo que sí, creo que hay estudios de materiales, pero en computación gráfica en verdad todos estos números los puedes mover como más rabia te da, porque vivimos en un mundo sintético. Y nuestro resultado final, tenemos colores claros de la superficie, tenemos un poquito de reflejo de los objetos cercanos en el CubeMap, tenemos esta oscuridad que es la parte de la luz refractada que llegó al fondo y se movió. Tenemos nuestros detalles de que el agua es turbulenta, así que no es un espejo exactamente, sino hay partes que van a lo profundo y partes que no. Y bueno, esto de aquí es una ondulación de una ola. Entonces,
Así tenemos esto y bueno, básicamente la tarea 4 es hacer este shader. Entonces tienen que crear un quad, tienen que tener muchos vértices porque recordemos que aquí estamos moviendo los vértices para parte del efecto. Entonces si la cosa tiene solo 4 vértices, no, estás moviendo una planchita súper pequeña, necesitas una planchita súper detallada para obtener muchos vértices para agregar el detalle de que es agua. Necesitan añadir las texture coordinate a la plancha. No estoy seguro si esto está implementado de antes o lo implementan ustedes, creo que lo implementan ustedes. Y bueno, tienen que hacer todo desde cero para tener que ser shader de agua. Entonces es como, hay cosas finas, pueden tener que ser, ya hay un pump map que pueden usar y hay un cube map de lo que hay cerca. Por lo menos lo que yo hice para entender mejor el cube map es que lo renderizas como tal, o sea, pones un skybox que es ese cube map y finges que el agua es la reflexión de ese cube map. Y bueno, esto es básicamente todo. ¿Alguna duda ahí, Pedro o Kevin? ¿Aló? Me ¿No? quedé solo. Ah, ok. Uf, pensé que me había caído sin internet. No. ¿Y tú, Pedro, sigues vivo? ¿Qué tal, Orga? Sigo con Olga, lo siento. Sí, va. Pero bueno, ya terminamos, creo, ¿no? Como no